Buenas tardes a cada una. Y ya alguien se me adelantó a la introducción. Qué bueno volvernos a ver después de varios meses por esta plataforma, porque pues la reunión anterior fue muy bonita, presencial y todo, pero aprendemos a disfrutar y eso es parte de la lección de lo que el presente nos está dando. No nos estamos poniendo a pensar, ay, si hubiera sido como la reunión pasada, otra cosa fuera. No, es el hoy. Y algo muy interesante con lo que Saskia decía es, bueno, en primer lugar dice el libro, ama a Dios con toda tu mente, toda, no solo una parte, y ese todo es un absoluto. Pero la parte que estamos viendo ahora, Saskia nos hizo una muy buena introducción de adiestrar nuestra mente. Y pues para algunas fue más fácil, otras mejor ni hablamos porque pues todavía estamos, bueno, voy a tener tiempo de pensar en eso después porque ahorita debo concentrarme en otra cosa, pero debemos adiestrar nuestros pensamientos para todo. De todas maneras, aunque hagamos las cosas prácticas, ya nuestro pensamiento está adiestrado y nosotros ya hacemos las cosas en forma mecánica porque ya nuestra mente la adiestramos para ver a qué hora nos levantamos, hago el desayuno, hago cosas, bueno, que ya ni cuenta nos damos. Pero aquí nos vamos a otra parte de nuestra vida y nos habla de dos tiempos gramaticales. Pero ¿cómo adiestrar nuestros pensamientos? Me llama la atención cómo la escritora pudo hacer este libro basado solo en un versículo. Y me gustaría que repitiéramos todas Filipenses 4:8. Yo sé que se va a oír unas antes, otras después, pero es un versículo que la mayoría no sabemos de memoria y me gustaría que lo repitiéramos todas en voz alta. Repitamos todas Filipenses 4:8 y el libro está basado en la versión 1960 y este es el versículo que tiene, lo he dicho muchas veces, toda la clave del pensamiento positivo del que se habla y aquí en un solo versículo Pablo lo pone. Así que si repetimos, abran sus micrófonos y podemos hacer. Lo vamos a hacer a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por lo demás, hermanos, todo lo todo que lo es que es verdadero, verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo todo lo lo puro, todo lo todo lo amable, amable, todo todo lo lo de que buen es de nombre, buen nombre, si y si hay hay y hay virtud 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 alguna, 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 si y algo algo digno de digno de digno de alabanza, alabanza, en esto en esto pensáis. pensar. vamos a ver dos palabras hoy. Piensa en la verdad, en primer lugar dice acerca del futuro y es específicamente, vamos a ver hoy todo lo que es verdadero en este pensar. En primer lugar, es un mandato. Y si es un mandato, no comparto la idea con la escritora de que los mandatos no son opciones, son para obedecer. Ahora, que sea fácil para nosotros es otra cosa. Pero hoy vamos a ver dos frases muy conocidas y las voy a poner en nuestro contexto, aunque la autora lo decía, pero en nuestro contexto es, ay, peor sí. ¿A qué se está refiriendo esto? Y peor sí. Y si no, ay, mejor hubiera. A esas dos frases nos vamos a referir el día de hoy y la solución a estas que no deben ser nuestra manera de pensar, sino que lo que la palabra de Dios dice. Entonces dice, piensa en la verdad, no si, ay, peor sí, tal cosa. Piensa en la verdad acerca del futuro según la palabra del Señor. ¿Qué pasaría si? Y muchas veces estamos en eso. ¿Qué pasaría si? Y la escritora habla de ciertos temores. Y hay un miedo que incapacita. Ahora, al respecto del miedo o el temor, me gustaría aclarar que Dios dejó un tipo de temor saludable para nosotras, o sea, para todos los seres humanos,
que es el temor que me dice que no me voy a atravesar la calle viendo que viene un carro cerca y yo me voy a dejar ir por fe. Eso no es. El temor a que me habla es un temor saludable que me está cuidando de algunas formas. Aquí se está refiriendo el autor en este momento al miedo que incapacita. Por ejemplo, el miedo a los desastres naturales. Ella menciona California porque su contexto es acá, pero como sabemos que estamos todas en la línea de la falla de San Andrés, ¿qué es lo que ocurre? Tanto en California como aquí en Guatemala tiembla y tiembla fuerte y no hace muchos días hubo un temblor tan fuerte que muchos ponen en la capacidad de terremotos y entonces, ¿qué nos ponemos a pensar? ¿Y qué pasa? Y peor si tiembla, y peor si tiembla de madrugada. ¿Cómo voy a ir a sacar a mis hijos? ¿Cómo voy a hacer tal cosa? Debo tener lista, peor si tiembla y no tengo lista la mochila de las 72 horas. Por Dios santísimo, ahorita me levanto y voy a ver. No, ese es un miedo que incapacita y me paso pensando en eso todo el tiempo. Y al menor movimiento, yo ya estoy pensando que está temblando y que qué le va a pasar a toda Guatemala. Hay otros temores en cuanto a economía, pero son cosas que quiero aclarar que no están sucediendo. Tenemos trabajo, tenemos provisión, tenemos, bueno, miedo a la economía. ¿Y si mi esposo se queda sin trabajo? O si yo me quedo sin trabajo, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, si ya no podemos seguir pagando la casa, y si no, eso nos resta energías. Estamos enfocándonos en algo que no es real y vemos que se repite el peor sí, pero la escritora lo habla y que sí, en la crianza de los hijos. Yo los estoy criando, pero en los caminos del Señor, pero peor si cuando sean grandes se apartan. No, eso no vaya a pasar. Pero si estamos cumpliendo con algo de eso, pero si les estoy enseñando versículos, pero ¿por qué el temor? Pero peor si no va a dar resultado lo que yo estoy haciendo, porque es que como yo no soy capaz, entonces, bueno, menciona la escritora. En el contexto que estamos aquí, pues la escritora menciona la soltería, aunque aquí yo creo que todas somos casadas, y menciona la soltería y nosotros colaboramos lamentablemente mucho si existiera ese temor actualmente, porque ahora estamos viendo que las estadísticas han cambiado y las patojas ya no se casan ni de 15, ni de 19, ni de 25, sino que la mayoría se están enfocando en casarse en más de 30 y estamos viendo que no les preocupa a la mayoría, pero habrá algunas que sí, porque antes le decía a uno, miren, y la fulanita ya tiene 20 años, ya la dejó el tren, ¿verdad? Entonces empezábamos y contribuíamos y no, novio, bueno, ahora puede que sea, ya tengo 30 años y mis amigas ya se casaron y peor si yo no voy a conseguir. Bueno, ese es otro de los temores, ese miedo que incapacita, que es la idea fija que se tiene que no deja. El envejecimiento. Muchas personas tienen miedo al envejecimiento, a la enfermedad y al sufrimiento. Yo creo que muchas de nosotras por algún momento nos ha pasado la idea del envejecimiento y más cuando hemos visto a otras personas qué tipo de vida les ha tocado en el envejecimiento. Y peor si yo voy a ser como mi abuelita, o peor si voy a tener una enfermedad que me paralice. En cuanto a enfermedades, Señor, que no vaya a tener una enfermedad autoinmune, Padre Santísimo. Y ya me dio, bueno, y ahí es donde entra la hipocondría. A veces hay personas hipocondríacas, sienten alguna cosa y viven con ese temor fijo de que ya cualquier síntoma piensan que es algo grave. Temor al sufrimiento. ¿Cuántas no le hemos temido al sufrimiento, pero que el sufrimiento no se vuelva obsesión? A eso se refiere la autora cuando dice del miedo que incapacita. A nadie le gusta sufrir, a menos que sea alguien con algo patológico. Bueno, y a la muerte.
La muerte es algo real. La muerte es algo real, está muy relacionado con el temor a la enfermedad y está el miedo a la muerte. Y nos preguntamos, ¿cuándo me voy a morir? ¿Cómo me iré a morir? Ay, a mí me gustaría quedarme dormida. Ay, a mí me gustaría, pero eso es lo que roba la energía, tanto emocional como física y todo. Eso de peor sí, son todas estas cosas, teniendo el miedo como ese asunto que es la incapacidad. Ahora, la autora nos pasa a otro nivel. Ahora, ¿qué es lo real y verdadero? En cuanto a los desastres, sí existen, pero son una realidad hasta que llegan. ¿Puede temblar? Sí. ¿Estamos en una zona sísmica? Sí. Pero ¿por qué me voy a preocupar sin las que pasamos el terremoto del 4 de febrero de 1976, si lo vivimos, estamos reviviendo todos los días que lo vivimos en ese tiempo? ¿Y cuándo irá a temblar como en 1976? Eso pudiera ser algo que nos mantiene enfermas con eso. Pero otra cosa que hay, una solución que la autora pone, pero basada en la Biblia, es el Salmo 37:25, donde dice, David, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En cuanto a la crianza de los hijos, la autora menciona, si usted ha criado a sus hijos en el temor y la disciplina del Señor, no tiene nada que temer. Dios es el que está en control. Usted ya cumplió con su papel. Además, ahorita ellos están con usted. No se ponga a pensar qué es lo que puede pasar en el futuro y si usted está fallando, porque entonces no estamos poniendo nuestra mirada en lo que la palabra del Señor dice, sino que en nuestros pensamientos y en otras cosas. A la soltería, Dios tiene los planes para cada uno. Y alguien dirá, así porque usted se casó, ¿va? Pero aún así, si nos estuviera escuchando a alguien que estuviera pasando por esa lucha, le diríamos, Dios tiene planes de bien y no de mal para cada uno. En cuanto al envejecimiento y a la enfermedad y al sufrimiento, me gustaría que alguien buscara Isaías 36:4. Isaías 46:4 dice, y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Miren la promesa, y eso es que ya la está dando en el futuro. No se preocupen cuando llegue ese tiempo, yo estaré con ustedes. Filipenses 4:13 nos lo sabemos. Maíta, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, Isaías nos habla de un futuro y eso nos da mucha esperanza, mucha seguridad. Y aquí el apóstol Pablo lo está hablando en presente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y nosotros podemos hacer. En cuanto a la muerte, ¡ay, qué bonito! Filipenses 1:21. ¿Qué dice Filipenses 1:21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero habemos muchas que sí tenemos miedo. En algún momento hemos tenido miedo. No es que vivamos obsesionadas, pero sí nos hemos puesto a pensar, ¿cómo será que me voy a morir? ¿Será que de un ataque? ¿Será que, ay Dios mío, que no me vaya a doler mucho? Peor si de que os cáncer. No, Señor. Si nos ponemos a pensar solo en eso, estamos mal porque no nos estamos pensar que estar con Cristo es muchísimo mejor, y esto lo dice 2 Corintios 5:8.
Por este motivo confiamos y deseamos estar ausentes del cuerpo y presentes ante nuestro Señor. ¿Qué tal? ¿Lo deseamos? Ahorita en la reunión decimos que sí, pero tenemos lucha con eso. ¿Y si me muero y si mis hijos se quedan? ¿Y si me muero y a quién voy a ayudar? ¿Y si no he pagado tal cosa? ¿Y si me muero y tal cosa? ¿Y si me va a doler mucho morirme? Miren, hay muchas cosas, pero miren lo que es. Ya dejemos ese y si hubiera. Lo que es real y verdadero son estas palabras o esta palabra del Señor que nos alienta en cada cosa que temamos al futuro. Y al contrario, se nos manda a pensar en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Fíjense que lo que me gusta a mí de Dios es, no le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Bueno, como Dios lo dice, ¿verdad? Entonces, así debe ser. Él da una razón. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que fuera. No da órdenes así solo porque yo soy Dios. Me gustaría que buscaran, por favor, Salmo 73:24. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Miren, el Señor siempre promete estar con nosotros, nos guías con su consejo. Es decir, no nos está diciendo no les va a pasar nada, pero para quitar ese miedo nos da estas promesas. Y el Salmo 23:6 que dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Miren qué belleza para pensar en lo que es real y verdadero en lugar del miedo a un futuro incierto. Ahora dice la escritora, vamos a ver algunos nada. Dice, nada te sucederá que Dios no lo sepa. Salmo 139:1-4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Tú la sabes toda. Miren, él sabe hasta lo que nuestra amiga que es confidente, a la que decimos que le hemos dicho, no sabe ni nuestros pensamientos más profundos. Salmo 139:4-16. Pues aún no Anael, está sí. la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. 16 ese. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Miren, el Señor nos vio desde antes de nacer. Sus ojos vieron nuestro cuerpo en formación, dice otra versión. Nada te sucederá que no puedas afrontar con el poder y la gracia de Dios. 2 Corintios 12:9-10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Otra vez Dios con nosotros. Y aquí viene otro versículo que no sabemos de memoria, Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Muy bien. Miren, entonces todos esos nada se convierten en todo, porque todo lo que suceda, Dios ya lo sabe, porque todo lo que suceda no será un error, porque todo lo que suceda lo podemos afrontar con el poder y la gracia de Dios, y todo lo que suceda será finalmente usado por Dios con algún buen propósito en nuestra vida. Son dos absolutos, nada y todo, pero si lo vemos ya del punto de todo, es que Dios siempre
promete estar con nosotros. Otra cosa, nada te sucederá sin la presencia de Dios. Y este versículo solo lo usamos por lo regular para decir la gran comisión. Y es, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que todo sucederá con la presencia de Dios hasta el fin del mundo. ¿Qué nos parece eso? ¿Cómo va cambiando la perspectiva? Mientras el peor sí, vemos la realidad y vemos ese nada que puede convertirse en todo, nos da mucha esperanza. Ahora, con promesas como estas, debemos amar más a Dios. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Dice la escritora, que no amemos a Dios. Así que el futuro existe en nuestra imaginación, porque nosotros estamos aquí en el presente, nuestro cuerpo está aquí en el presente, pero nuestra mente puede estar volando. Entonces, cuando llegue el futuro, ya sea el próximo minuto, ya sea la próxima hora o mañana, lo vamos a afrontar con todas las promesas que vimos anteriormente. Y por la gracia de Dios, nosotros lo podemos hacer. En su gracia y en su misericordia. Antes, en la oración que Susi hizo, o que hizo Astrid también, en la gracia del Señor podemos hacer todo. Y también en la fortaleza del Señor. En nuestras fuerzas solamente no. Ahí nos unimos. Dice, ama a Dios aún más, ¿cómo? Usando nuestra energía en el presente y adiestrar. ¿Qué quiere decir este versículo? Ah, si yo antes pensaba esto, pero ¿cómo será que se puede hacer? Adiestra los pensamientos y afronta las cosas que son reales y verdaderas. No se trata de huir, se trata de afrontarlas en el poder y la fortaleza del Señor. Así que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Yo lo diría, todo nos puede unir en el amor de Cristo Jesús. Y podemos amar a un Dios más. Ahora nos vamos para el otro lado. ¿Qué pasa con nuestro pasado? ¿Qué puedo decir del pasado? Como testimonio, pero no tan bueno, yo quiero decirles que viví mucho tiempo en mis heridas del pasado, que no me dejaban disfrutar del presente, sino que me lo hacía pedazos, y no me lo hacía pedazos solo yo, sino que a los que me rodean. Esa es la cosa, que como no, y otra cosa que no nos permite avanzar hacia el futuro. Entonces, ¿cuál es nuestro estilo de vida? ¿Estamos estancadas en el pasado? ¿Habrá heridas? Y pensar, ay, si tan solo, pero nosotros en Buen Chapín decimos, si hubiera hecho, si no hubiera hecho. Pero el presente, ¿qué nos dice? Y la escritora dice, recordemos cómo podemos usar nuestro pasado. El pasado, hay una cosa que debemos pensar. El pasado no es eso de que olvidemos el pasado, de no nos dejemos guiar por el pasado, no es amnesia. Pero el pasado, una de las excepciones de las que habla la autora del libro es que es bueno recordar lo que hemos aprendido de nuestros errores. En mi experiencia, recuerdo de mi pasado, de estar pensando en el pasado anterior, el error que cometí fue no disfrutar muchas cosas con mi familia o muchas de las bendiciones que Dios me dio. Pero es saludable pensar, eso lo experimenté a través del tiempo y miren, mis estimadas, con los estudios que las mujeres hemos tenido. Ahí, en esos estudios bíblicos, basada en pasajes, obviamente de la Biblia, es que fui aprendiendo a disfrutar el presente y a aprender de mis errores acerca del pasado. Es bueno recordar también otra excepción. Es bueno recordar las obras maravillosas y fidelidad compasivas acerca de Dios. Si vemos los salmos, muchos salmistas comienzan con, Señor, estoy angustiado y esto no me deja.
pero a medida que ellos se ve que van adiestrando su mente, empiezan a caer en la realidad y empiezan a reconocer cómo Dios estuvo con ellos en el pasado. Y dice la autora, así que adelante, mira el pasado, pero hazlo con una mirada que aprecie la fidelidad de Dios. El Salmo 77 se le ha dado en llamar el Salmo de la cura para la depresión. Y dice que hemos de meditar en la bondad de Dios en el pasado cada vez que las pruebas del presente pretendan aplastarnos. Muchos de nosotros estamos pasando pruebas que pretenden, miren que pretenden, no dice de las pruebas que nos aplastan, sino que recordando cada vez la bondad de Dios, estamos pensando en que las circunstancias, por muy duras que estén siendo, ya no nos van a afectar tanto. Y entonces, un salmista declaró en uno de los salmos, en el Salmo 75:11, me acordaré de las obras de Jehová, o de las obras de Jah, dice en la versión 1960. Sí, y haré memoria de tus maravillas antiguas. Y si se llama el Salmo de la cura de la depresión, ¿qué estaría pasando ese salmista? Bueno, ya salí de esta. Me identifico con Claudita en el asunto de la depresión porque hemos compartido esas experiencias. Pero ahora cuando hablamos del pasado, ¿cómo Dios estuvo con nosotros? No nos abandonó, porque si no, otra hubiera sido nuestra historia. Tenemos también que recordar acerca de las realidades acerca de Dios. Salmos 73, 23 y 24. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Muy bien, miren, qué preciosa promesa. Siempre Amén. lo sostuvo con su mano derecha. Si puedes hacer el favor de volvérmelo a leer. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Mire, y todo esto es con la mente. Me recibirás, me has guiado, para todo eso él está usando su mente. Y como cosa curiosa quisiera contarles, como ahora con la inteligencia artificial, dije yo, a ver, ¿qué me dice? Y le pedí, por favor, al pilot que escribiera una imagen acerca de Dios cuida de ti. Y me alegró la respuesta que me dio. Lamentablemente no tengo la capacidad de ver imágenes acerca de Dios cuida de ti, pero ¿estás segura que Dios siempre está contigo? Ay, dije yo, qué rico, porque debemos tener cuidado con eso, porque yo dije, vamos a ver qué me dice este personaje que tenemos que tener cuidado con el uso. Pero miren, esa respuesta me agradó. Y pues la imagen la encontré de otra forma, pero las palabras que dijo el salmista, él está usando su mente, recordando que Dios lo guió. Ahora, debemos enfocarnos mediante los ojos de la fe. Tenemos que confiar en la dirección de Dios. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nos sentenciamos nosotras mismas a una vida de remordimiento. Y como no nos acercamos a la palabra, no hay modo que se venga ningún versículo. Y oramos, pero no hay versículos que se nos vengan. Entonces dice, confía en la dirección de Dios. Cuenta la escritora aquí que tenía unos amigos que mandaron a su hija por primer año a la universidad. Y la muchacha al regreso del primer año de la universidad les empezó a contar todas las tiempos de soledad que pasó y
y todas las cosas que se pasan siempre cuando hay un cambio, y más cuando salen de casa nuestros queridos retoños. Entonces ellos se sintieron con remordimiento y decían, peor si hicimos lo malo, y llegaron y buscaron consejo con esto, con los hermanos, con la hermana George y su esposo, y les dijeron, les hicieron dos preguntas. ¿Ustedes oraron para ver el lugar a donde iba su hija? Sí. ¿Y pidieron el consejo de gente sabia para saber a dónde iba a llegar a su hija? Sí. Entonces, dice la escritora, con gran regocijo les dijimos, el Señor está permitiendo esto y es necesario que ella pase a través de esto porque el Señor no la ha dejado sola. Y entonces dice que la pareja se quitó una gran carga de encima porque ellos habían confiado. Y que si de repente se les había olvidado que ya le habían encomendado a Dios, ¿verdad? Se les fue un poquito la mirada acerca de la fe, pero hubo alguien que les recordó acerca de eso. Ahora también tenemos que confiar en el poder supremo de Dios. Y aquí está otra vez Romanos 8, 28 y 29, porque aquí viene la otra parte. Anteriormente leímos solo Romanos 8, 28. Sabemos que Dios va preparando todo para bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Desde el principio Dios ya sabía a quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que ese sea el Hijo mayor. Mira, esa es la promesa. Dios ya lo sabía todo. Dios sabe todo de antemano. Esto coincide también con lo que dice el Salmo 139. Entonces, Dios sabe que aún antes de la fundación del mundo está todo lo que nos está sucediendo y es porque nos ama. Ahora dice, piensa en el presente. ¿Cómo están las cosas hoy para ti? Dice la escritora. Nuestra tarea aquí es el aceptar lo que es real y conocer una vez más que Dios supervisa todo lo que está pasando. Hay luchas. No nos está diciendo que no hay luchas. Y en lo que mencionábamos anteriormente, la soltería, el matrimonio, la familia, las relaciones, el trabajo, no me van a decir que no tenemos luchas interpersonales con la familia, una que otra diferencia con el esposo, con los hijos. Hay luchas, pero Dios está presente y supervisa todo. Hebreos 12:2 dice, porque Dios es el autor y consumador de la fe. En nuestra vida es el Dios no solo del futuro, ni solo del pasado, sino del presente. Es el Dios que está en todo tiempo. Y saben una cosa, hay otras personas que luchan también. Y por eso es importante que nos reunamos virtualmente, presencialmente, y tenemos muchas veces amigas más cercanas, porque a veces pensamos que la lucha las estamos librando solas, y no es así. Hay otras personas que están teniendo luchas, a veces las mismas que nosotros, pero otras luchas se presentan también. Y lo que aprendemos es que Dios es el consumador, el autor y consumador de la fe. Así que, dice la escritora, amiga mía, con un corazón lleno de fe y esperanza en Dios a tu lado y por su grandiosa gracia, también podemos amarlo. Y amarlo aún más, sin importar lo que estemos pasando. ¿Será que estamos teniendo problemas serios en el trabajo? ¿Será en nuestro hogar? ¿Será con la familia extendida? Y no estoy durmiendo bien por eso. Bueno, Dios es el que conoce. Ahora, vamos a ver que debemos amar aún más a Dios.
Nuestro cuerpo vive en el presente, como les decía anteriormente. ¿Y nuestra mente dónde está? ¿En el pasado o en el futuro? Y lo que corresponde hacer es responder en obediencia a ese mandato que Dios nos dio. Pensemos en todo lo verdadero. Eso es lo que nos corresponde, pensar en todo lo verdadero. ¿Y cómo puedo limitar mis pensamientos a lo que es verdadero y real? Entonces, dice 2 Corintios 10, 4 y 5, porque las almas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, o sea, ya me pasó ahora, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a Dios. Eso es lo que tenemos que poner en práctica. En lo verdadero, llevar todo pensamiento cautivo a Dios. Lo demás son especulaciones. Y amamos a Dios cuando reconocemos la soberanía sobre cada acontecimiento pasado, presente y futuro, porque ya tenemos esas promesas. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Muy bien, miren la promesa que está y la firmeza que tenía Pablo en decir eso, porque él había luchado con eso. Dice la escritora, llevar cautivos nuestros pensamientos a Cristo, o sea, a la palabra de Dios, a lo que es verdadero y real, o sea, al presente que estamos viviendo, exige energía, esfuerzo y un compromiso de corazón para obedecer a Dios. ¿Cuántas veces no tenemos luchas en que vienen pensamientos y digo, no quiero pensar en eso? Y ponemos versículos en nuestra mente, pero es una lucha que desgasta y se necesita, y no es fácil así obedecer al Señor, pero Dios nos da la capacidad cuándo y cómo hacer. Es una batalla que se libera en mente y una batalla por la mente. Y entonces viene otra vez la verdad de Filipenses 4:8, en pensar en todo lo verdadero. No en lo que ya pasó ni en lo que podría suceder. Gracias a Dios, esta es una batalla que podemos librar y ganar. Ahora, veamos otra vez. Dios es el autor y consumador de la fe y de tu vida. Él es el Dios, no solo de tu futuro y presente, sino que también de tu pasado. Y debemos amar a Dios aún más. Ay, pero miren, aquí se me había pasado algo. ¿En qué vamos a pensar? ¿Qué es lo que hay en nuestra mente? Vamos a pensar en todo lo verdadero. Y si hay algo, si se menciona algo verdadero, es porque hay algo falso. Y lo falso es detenernos en lo que es el pasado y el futuro, que todavía no ha llegado, que muchos hemos tenido problemas con eso. Yo les contaba mi experiencia. Pero aquí la figura nos dice, consideren bien todo lo verdadero, que sea ese chequecito, el que nos recuerde la lección de hoy, este cheque de lo verdadero, que es una de las partes de Filipenses 4:8. Mira la palabra de Dios. Amemos más a Dios. Experimentaremos más de su amor al conocer más de su palabra y al someter más de nuestra vida a su verdad. Mirando la palabra de Dios. En Mateo 6:34 la palabra de Dios viene en nuestro auxilio. Mateo 6:34. No os afanéis por el día de mañana. Si miramos la palabra de Dios, nos dice que no
nos debemos afanar por el día de mañana. Y esto lo dijo el Señor Jesucristo. Él nos da su verdad para pensar, creer y actuar. Una verdad, fíjense el juego de palabras, una verdad que es verdadera y real, porque verdades hay muchas. Aquí nos está hablando de la verdad que es en Cristo. Verdad que nos ayudará a vencer la preocupación. Y el Señor nos dice, no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Y para que recordemos el lenguaje de señas, mira el hoy. Y si lo asociamos con el chequecito que hablamos, que es lo verdadero, con estas palabras de sentido común, Jesús reduce nuestras responsabilidades a las de hoy y solo a las de hoy. Él nos obliga a poner nuestra mirada no a las montañas del mañana ni las de ayer, solo en la montaña del hoy. No dice que no va a haber montañas, pero nosotros nos cargamos con un montón de montañas que no debemos. Es el hoy a lo que Cristo nos manda a hacer frente, y es el hoy algo que Cristo sabe que con su ayuda podemos realmente hacer. Así que pensemos en todo lo verdadero, el chequecito, y solo en el hoy. Solo esta palabra de Filipenses 4:8, todo lo verdadero, ahí está. Y podemos poner todos los todos que hablamos anteriormente y aplicarlos a nuestra vida. Así que Dios nos ayude a pensar en el hoy, que es lo que es verdadero y real, pero con la ayuda de los versículos que se citaron, el Salmo 77, el Salmo 139, o Romanos 8, 28 y 29, y mirando más a la palabra de Dios, Él nos va a ayudar. Así que Dios nos ayude y gracias por compartir. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí.
Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque lo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Sé, Dios cuida de mí.